Bueno, habíamos dicho, teníamos que una función implícita f de xy, habíamos anotado esta, ¿no? De ejemplo. Entonces, la primera pregunta que uno, lo más importante de estas funciones es saber, cuando uno tiene una función implícita, las variables pueden tener dependencia unas de otras. Por ejemplo, la primera pregunta que uno puede decirse es, ¿qué variables se pueden despejar unas de otras? Acá no hay mucho para elegir porque este campo escalar va de R2 en R. ¿Se entiende? O sea, ¿cuáles serían las dos posibilidades que hay acá? X e Y. Claro, podría ser que la y sea una función de x o que la x sea una función de y. Y ojo acá, cuando se habla de despeje, esta palabra es fundamental, quiere decir que este despeje se pueda hacer no en cualquier lado, en primer lugar, sino en un punto del dominio de F. Y segundo, que ese despeje sea la gráfica de una función. A ver si esto está claro. O sea, que cuando yo me pregunto qué variables se pueden despejar, ese despeje sea posible en algún punto y que esto sea, y ese despeje resulte ser la gráfica de algo. Por ejemplo, acá es muy fácil. ¿Por qué es fácil? Porque yo puedo decir, si yo despejo la y, me quedaría 1 menos x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo despejo la x, me queda Raíz cuadrada. de 1 menos y, ¿no? Claro. Ahora la pregunta es, de estas dos situaciones, Macarena, ¿tenés el micrófono abierto? Y a ver si es Macarena. No, Macarena no es. Hay alguien que tiene el micrófono y está saliendo un audio. Bien, gracias. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estas dos funciones es la gráfica de una función? ¿Las dos? ¿Ninguna? ¿Una? La y igual 1 menos x al cuadrado. A ver si están todos de acuerdo. ¿Cómo es? Juliana dice que es esta la gráfica de una función, esta no. ¿Qué opina? ¿Por qué este despeje no sería la gráfica de una función? ¿Este despeje está bien hecho? A ver, ¿qué dicen? A ver, Viviana, ¿qué opinas? Y yo creería que sí, que está bien hecho y que cuando despejamos sí hay un gráfico. Pasa que No, por cuando ahí en la despejamos raíz X. hay una restricción ahí. A ver cómo es el tema. ¿Cómo sería, Martina? Creería que en el eje y, no, en la variable y, como dice Juliana, se puede hacer una parábola y en el otro Se puede hacer Acá solo la sería mitad. una parábola así, restricción. ¿no? Sería una parábola para abajo porque es negativa, ¿no? Y acá en 1. Y en este, Claro, y abajo sería solo la mitad, Jorge, porque ya está restringiendo la raíz, por ejemplo. Claro. Ser solo números positivos.
Solo Claro, positivo. pero si yo quiero graficar todo, tengo que graficar dos pedazos acá, ¿no? Serían No, la dos gráfica va a partir del eje Y, pero le va a faltar la otra mitad. Claro, si tomo la raíz positiva. Por eso este despeje está mal hecho. En realidad este despeje no existe. La X no se puede despejar en esta función, porque la gráfica que me queda no es la gráfica de una función. ¿Está bien? Si yo hago esta cuenta, esto quedaría una cosa así, ¿no? A ver, si yo dibujo las dos ramas, bueno, bien hecho, acá estaría el 1, ¿no? En el eje X. Claro, la ¿Entiende? función. Claro. Y esto no es función. ¿Está claro? Entonces los despejes solamente se pueden hacer si la gráfica que queda es la gráfica de alguna función. ¿Está claro? Ujú. Y estos despejes van a valer en un punto o en un entorno de un punto. ¿Está claro? Nosotros, por ejemplo, si yo digo que tomo la rama positiva solamente y restrinjo la rama negativa, entonces anda bien todo. Por ejemplo, si yo tomara este puntito, acá el despeje es posible. Porque tomo la rama positiva, el despeje es posible. Por eso yo digo que siempre en un entorno del punto hay que mirarlo, el despeje. ¿Tiene que cumplir las dos condiciones o depende? Las dos condiciones se tienen que cumplir. Yo hago el despeje y después del despeje, depende de lo que yo considere, en qué punto lo considere, y ahí me fijo. ¿Está? Si es la gráfica de una función o no es la gráfica de una función. ¿Está? Jorge, Sí. pero disculpe, ¿no? Yo después de que le contesté, porque asocié que Y estaba bien despejado y X no, nunca lo despejé para hacer una función, las Uh-huh. grafiqué y me da una función. No, no te da una función. Lo que te da son dos ramas, porque si vos tenés dos ramas juntas, porque esto tiene, o sea, un despeje bien hecho es considerar el módulo de esto. O sea, tendrías que Ah, ok. tener que considerar esto, y esto no es función, porque para un punto del dominio tiene dos imágenes. Porque yo lo grafiqué y me quedó así. Claro, no, no. Si vos consideraras parte positiva, pero este despeje, el despeje así en bruto, no te dice si es la gráfica de una función o no. Claro. Porque uno despeja mal, esto no se puede despejar. No sé si se entiende. Yo asocié que la de abajo no era, pero cuando lo puse en el graficador me daba una función y digo, uy, metí la No, pata. lo que te da es un pedazo que es el positivo. ¿Está claro? Me da la parte positiva, sí. Pero y la parte negativa, ¿dónde está? No, no me la da. No Arranca en te el la eje da Y. porque está porque el graficador toma una sola parte y por eso lo que estamos mirando es el despeje y no la gráfica de la función. O Ah, ok, sea, listo. la gráfica de esta cosa no es una función. Por lo tanto, la x cuadrada, la x de acá, de esta cosa, no se puede despejar. ¿Está claro esto? Solamente se puede despejar aquello que son gráficas de algo. Pero ¿qué es lo más interesante de esto? Es que si yo hago la derivada de esto, ¿sí? Si uno saca la derivada de esta función, hay una relación íntimamente relacionada entre la derivada y el despeje. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que si hay un teorema que dice, si se sabe que la derivada de y respecto de x en algún punto del dominio, punto vamos a llamarlo P, existe, entonces y se puede despejar como una función de x en ese punto. Y esto es al revés también. Esto vale un sí solo sí. Si se sabe el despeje, existe la derivada. ¿Está claro esto? En ese punto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo.
La derivada en ese punto, lógico, ¿no? Y el despeje en ese punto. Y después, si se sabe que la derivada de x respecto de y, la que va a dar la vuelta, ¿no? La del otro despeje, en el mismo punto existe, entonces la x se puede despejar como una función de y en ese punto. Y al revés también vale. Este es es uno de los teoremas más importantes de Cauchy, que es el teorema de Cauchy de la función implícita, que dice que si yo conozco la derivada en ese punto, el despeje se puede hacer, y si yo conozco el despeje, la derivada se puede hacer. Vamos a ver cómo es esto. A ver. Supongamos, siempre con el mismo ejemplo estamos, ¿no? Supongamos tener la función que teníamos recién. Esta función. ¿Estamos de acuerdo? Voy a agarrar un punto. El 1, 1 es un punto del dominio. A ver. ¿Pertenece al dominio el 1, 1? No, no pertenece al dominio, porque para que pertenezca al dominio, cuando yo reemplace acá, ¿cuánto me tiene que dar la cuenta? Es una función implícita. Me tiene que dar el resultado, ¿no? O sea que este punto no está en esta función. Porque si yo pongo el 1, 1 más 1, 2, menos 1, 1, no me da 0. Un punto del dominio podría ser el 1, 0. Sí, Jorge. Ese punto sería del dominio. Vamos a ver si es despejable la función. Para ver esto, vamos a tratar de calcular la derivada de esta función usando la regla de la cadena. Lo que ya hemos aprendido. A ver, ¿cómo será la derivada de una función implícita? Olvidémonos por un momento del punto. La derivada de una función implícita, tenemos que mirar que la f depende de la x y depende de la y. Pero si yo quiero saber si y es despejable en términos de x, la y va a depender de la x. O sea que se dan cuenta que el bucle cierra, es como algo cerrado. Distinta a las funciones, a cuando decimos regla de la cadena, que son todas abiertas. ¿Se acuerdan? A ver si se entiende. Martina, ¿vas bien? Sí, sí. Muy bien. Y después, esto sería si yo puedo despejar esta. Y la otra que se podría llegar a hacer es que la x sea una función de y. Pero siempre en el punto que hemos elegido. O sea que f dependa de x, dependa de y, o que la y sea una función de x, ¿no? Vamos a escribir la regla de la cadena para cada uno de los bucles. Este lo vamos a llamar A y este lo vamos a llamar B. ¿Sí? O sea, puede ser que el camino se cierra, o no El necesariamente. camino se cierra acá. Estos son todos caminos. Cuando la función es implícita, todos los caminos son cerrados. ¿Está bien? Porque no solamente la función depende de las variables, sino que entre las variables una depende de las otras. La pregunta siempre es qué variables se pueden despejar en una función implícita. Y eso está íntimamente relacionada con la derivada. Entonces, en el caso A, yo me tengo que fijar a dónde quiero llegar. ¿A dónde quiero llegar? A la X. ¿Se ve? Quiere decir que el camino largo a la X es este. Entonces, ¿cómo hacíamos la regla de la cadena cuando queríamos llegar a una variable? Sacábamos, cuidado acá, derivadas parciales, la derivada de f respecto de x, el camino largo. Y eso tenía que ser igual a los caminos cortos. ¿Se acuerdan? El primer camino corto es, cuidado acá, la derivada de f respecto de x, porque ahora voy por acá adentro, y como voy a llegar a la x, tengo que enunciarla, que no me va a aportar nada, pero la tengo que enunciar. Derivada de x respecto de x. Es como que
depende de sí misma. ¿Se ve? Y Sí. ojo el piojo, que esta derivada de f respecto de x no es igual a esta. Se escribe igual. Porque esta es la derivada de f respecto de x por el camino total. Y esta es la del primer camino parcial. No sé si se ve. Y después tengo otra manera de llegar a la x, a través de la y, ¿ven? La derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x. ¿Se ve? Sí. Ahora, acá hay varias que se conocen. La más fácil, ¿cuál sería que se puede saber? X respecto de x. ¿Cuánto daría esta? 1. 1. Y hay otra que se conoce. ¿Cuál será? Si ustedes miran el camino largo, es ir a la x a través de toda la fórmula. ¿Y toda la fórmula a quién está igualada? A 0. O sea que sería la derivada de toda esta cosa, sería la fórmula respecto de x. Pero eso está igualado a 0. Quiere decir, sería la derivada de una constante respecto de x, toda la fórmula. El camino corto no es toda la fórmula, es la derivada de esta f respecto de esta x, pero no del otro lado. O sea que esta derivada daría 0. ¿Se entiende? Porque al ser una función implícita, sé cuánto vale el resultado. Quiere decir que esto me queda que 0 es igual a la derivada de f respecto de x más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x. Pero todo esto vale si yo todas estas derivadas las evalúo en algún punto P. Porque estamos sacando las derivadas en un punto. ¿Y cuál quiero calcular yo? Yo quiero calcular esta. Esta sería mi incógnita. ¿Es fácil de despejar? Sí, porque yo puedo despejar. Y esto sería igual. Esta pasa restando. Y la otra pasa dividiendo, ¿no? Esta. ¿Se entiende? Ahí la puedo calcular. Entonces la derivada de f sobre la derivada de y tiene que ser distinto de 0. No, lo que tiene que ser distinto de 0 es lo de abajo, porque si lo de Lo de abajo es abajo, 0, no claro. puedo despejar. Si no, o sea, si no puedo calcular esto es porque no puedo despejar. O sea, la derivada de f respecto de esta variable en el punto, ¿sí? Si yo hago estas cuentas y acá abajo la derivada me dio 0, es porque ese despeje no es posible porque esta derivada no se puede calcular. ¿Entienden cómo juega esto? Vamos a mirar en este ejemplo qué pasa. En este ejemplo, ¿qué pasa? Miremos en el ejemplo. En el ejemplo yo tengo que f de xy es x cuadrado más y menos 1 igual a 0. Calculemos. Quiero sacar la derivada de y respecto de x en el 1, 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que tengo que poner arriba menos la derivada de f respecto de x. ¿Cuánto me da? 2. Me da 2. ¿No? Me da 2. Sí. Y la derivada de f respecto de y me da 1. 1. ¿Está bien? Es fácil. En realidad no me da 2, me da 2x, ¿no? Si la evaluamos en el punto nos da 2. Ah, pero todavía, entonces ahora lo vamos a evaluar. Esto nos da menos 2, ¿no? Fíjate que abajo vale 1. ¿Es distinto de 0? Sí, entonces
esta derivada, ¿qué implicaba? ¿Se podía despejar? Sí, la y es una función de x, porque la pude despejar. La pude despejar a mano. Pude hacerlo el despeje. ¿Cuánto nos daba? Nos daba la parábola, ¿no? ¿Cuánto daba el despeje? X cuadrado, 1 menos x cuadrado, ¿no? Sí, Y esto es una función. Me van a decir, bueno, ¿y por qué no hizo el despeje y después derivó y chau? Sí, podría haber hecho eso. ¿Está bien? Podríamos haber hecho eso. ¿Para qué usar semejante cambalache? Hacer todo esto si yo pude despejar, si yo saco ahora la derivada, ¿no? De y respecto de x de esto. ¿Cuánto me da? De esta cosa, de esta fórmula. Menos 2. Menos 2x. Si le Menos evalúo en 2x. el 1, 0, me da menos 2. Ven que da lo mismo. Me va a decir, ¿para qué armó todo este bollo? Ahora vamos. Ya voy a decir para qué armé el bollo. Miremos el otro despeje. Vamos a hacer el otro despeje. El otro despeje, ¿cómo sería? Vamos a hacer la cuenta primero. El caso B. El caso B, tenemos que derivar con respecto a y. A ver, ¿cómo será con respecto a y? Pero primero, Será, tengo que morir en y, ¿no? Primero que va. la Y derivada de f respecto de y. claro, la grande, la total. ¿Que cuánto va a dar esa siempre? 0. 0. Eso va a dar 0 porque es analizar la fórmula del lado del total 0. Entonces tendría derivada de f respecto de y sería igual a la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de y, ¿ven? Más la parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de y. Y todo esto en los puntos, ¿no? Entonces tenemos, esta vale 1, esta vale 0. ¿Se ve? Entonces, ¿cómo nos quedará la fórmula ahora? 0 es igual 0 es igual, ¿no? a A la la derivada de f de f respecto de y más derivada respecto de x y derivada de x respecto de y. Y todo esto en el punto, ¿no? Cada una en el punto P. Y ahora podemos despejar, la que me interesa, que es esta. Derivada de x respecto de y en el punto P será menos el quebrado que queda con la derivada de f respecto de y en P. Ven que quedó al revés ahora el cociente. En P. Vamos a hacerlo en el ejemplo a ver qué pasa. En el ejemplo, Esa va a quedar 0 en el denominador cuando reemplacemos, ¿no? a ver, vamos a ver. Paciencia, para, no te apure. No se apuren, que después terminamos mal. Esperen que no copio tan rápido. Vamos a sacar. Tenemos que sacar la derivada de f respecto de y. ¿Cuánto me da la derivada de f respecto de y? Acá, en el 1, 0. Me da 1, así que no puedo reemplazar por nada. Ahora vamos a sacar la derivada de f respecto de x en el 1, 0. Con respecto a x me da 2x. 2x. Me da 2x. Si reemplazo en el 1, 0, ¿cuánto me da? 0. ¿Cómo me va a dar 2. 0? Si tengo que poner el 1, esta la x y esta la y. Me da 2. ¿Vieron que les Sí, dije que no pero- se apuren? Quiere Claro. decir que la derivada de x respecto de y en el 1, 0 sí existe y vale menos un medio. ¿Pude despejar? ¿Dónde no puedo despejar? Vamos a ver dónde no puedo despejar. En el 1, 0 pude despejar, porque recuerden que el despeje es en un punto.
No es en todo el dominio de la función. ¿Está claro? En el 1, 0 es despejable. Busquemos otro puntito, a ver. Si yo busco otro puntito, por ejemplo, si yo hubiera agarrado el 0, 1, ¿el 0, 1 pertenece a la función? Sí. 0 más 1 menos 1, 0, todo igual a 0, ¿ven? Ojo Macarena, no apurar. ¿Viste? Que funciona. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Por qué da un medio? Porque con el despeje no lo podemos hacer. Ahora vamos a ver por qué no se puede hacer. Porque hay que mirar el despeje en ese punto. ¿Qué pasa si ahora yo evalúo estas dos derivadas en el 0, 1, que también es un punto de la función? ¿Cuánto da la derivada de f respecto de i en el 0, 1? Esto vuelve a dar 1, porque esto no cambia, porque la derivada de esto da 1. Pero la otra, y ahora sí, ¿qué pasa en el 0, 1? Ahí sí da 0. Sí, ahí Acá sí va a da dar cero. 0. Ahora da 0. Como da 0, en el 0, 1 no es despejable. ¿Está bien? Vamos a mirar las gráficas en el GeoGebra para ver bien esto. ¿Qué está diciendo del despeje? Esto es fundamental que lo entiendan para poder seguir. Voy a comprimir un poco la pizarra. Esperen. Voy a poner el GeoGebra que no lo tengo puesto. Denme un minutito. Ya comparto GeoGebra. A ver si se ve. Muy bien. Vamos a poner el despeje, los dos despejes que deberían tener las dos partes de las dos ramas de la parábola. Una sería la positiva, que nos había dado 1 menos i. Uno menos x. Ahí está. Recuerden que GeoGebra no pone, acá hay que tomarlo como x de un lado y la y del otro, ¿eh? Saben eso, ¿no? El GeoGebra no cambia los ejes. ¿Está, no? Y la otra sería los dos despejes. Quiero mostrarle una cosa. Ah, no, me puso F, voy a poner G. Ahí estarían los dos despejes. Si uno pudiera despejar, se debería ver eso, pero eso no es la gráfica de nada. Si yo estoy en el punto 1, 0, estoy acá. ¿Ven? ¿Qué pasa con el 1, 0? Sirve tanto para la rama de arriba como para la rama de abajo. Quiere decir que la parábola acostada esta es despejable en ese punto, pero solo en ese punto. ¿Qué pasó con el 0, 1? 0, 1, estoy acá, ¿no? 0 de x, 1 de y. Ahí, ¿puedo despejar? No, porque No comparte puedo la despejar. imagen con el 0 menos 1. Claro, porque tiene dos imágenes. Esto no forma la función de nada. ¿Entienden el motivo?
Claro, eso no es una Fíjense, función directamente. claro, eso no es una función. Pero en este puntito, solo en ese puntito, es como que ese puntito es la rama de arriba, la rama de abajo más el puntito. En ese puntito es despejable, porque en ese puntito vale para las dos cosas. Por eso en el 1,0 se puede despejar. ¿Viste cómo te pueden engañar los profesores, Macarena, si no entendés bien? En el 1,0 no da 0 el denominador y es despejable. Sí, profe, y acá con la gráfica se puede observar eso. Cuando yo tengo el 0,1 o el 0,1, ya está, en el 0,1 sonó. Porque la X vale 0. No sé si se ve todo esto que estamos diciendo. ¿Sí? Quedó claro que esto es en el punto, ¿no? Profe, Sí, así que la escucho. derivada en todos los puntos, excepto en el 1,0, me va a dar 0. A ver, no hay que generalizar acá, ¿eh? No sabemos, por eso hay que tener cuidado. A ver, todos los puntos que vos tengas de esta condición, 0 algo, todo esto te va a dar 0. Porque cuando vos reemplaces 2x, te das cuenta, te va a dar 0. En esos puntos no es despejable la función. Solamente es despejable cuando esto no da 0, que te va a dar un único punto. Por eso el despeje se evalúa en un punto siempre. ¿Queda claro esto? O sea, que para poder decir si una función es despejable en un punto o en un entorno de ese punto, que en realidad es en un punto, uno tiene que hacer esta cuenta. Uno podría haber dicho, bueno, yo hubiera despejado, qué sé yo, esta dio negativa, ¿no? Menos un medio. Yo podría haber hecho trampa y podría haber dicho, bueno, si yo despejo la x, ¿no? X al cuadrado es 1 menos y, o sea que la x es 1 menos y raíz. ¿Cómo derivo la raíz? Esto sería la derivada de x respecto de y, como 1 sobre 2 raíz de esta cosa, ¿no? Por la derivada de esta cosa, por menos 1, ¿no? Porque la derivada de lo de adentro es una regla de la cadena. ¿Estamos de acuerdo? Si yo esto lo evalúo en el 0,1, ¿qué pasa en el 0,1? Tengo que poner este 1 donde tengo la i. ¿Y qué me da? 1 menos 1, 0. Cero. Me queda 1 sobre 0. ¿Se dan cuenta? Que de esta manera no lo puedo hacer. Porque este despeje está mal. No sé si lo ven. No sé si se entiende. Pero si yo hubiera puesto el punto que pusimos hoy, que cuál era, el 1,0, que sería, a ver, poner el 0,1 es esta condición de acá abajo, la que no se puede hacer. Pero si yo pongo el 1,0, el 1 lo tengo que poner donde está la x. Eso es lo que menos me importa, pero el 0 lo tengo que poner donde está la y. Si yo pongo el 0 donde está la y, me queda raíz de 1 menos 0, raíz de 1. Raíz de 1 es 1. Un medio por menos 1. Menos un medio. ¿Cuánto me dio hoy? En el 1,0 me dio menos un medio. ¿Ven que ahí funciona? Y en cualquier otro punto, Jorge, Y en cualquier otro punto hay que mirar el punto. Por eso hay que mirar el punto uno por uno. El que vos quieras lo tenés que mirar. A mí, ahora me van a decir, pero ¿por qué si uno, aunque el despeje no se puede hacer, usted lo fuerza al despeje y lo hace, como yo lo hice acá? La cuenta da igual. Da igual hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque el despeje, este es un despeje trucho, podríamos decir, porque este despeje
No se puede despejar así. No sé si eso queda claro, que no se puede despejar así. ¿Por qué? Porque no sabemos qué rama es esta. Lo que pasa es que justo en el punto 1, 0 no tiene problemas. Eso es lo que quiero que quede claro. Lo que sí es importante es que como función no se puede decir nada, pero en cada punto hay que analizarlo por separado. Va a depender donde yo lo esté analizando. Por eso estos despejes nunca hay que hacerlo. Lo único despeje que son posibles son los que dice el teorema. El teorema dice, si usted puede calcular la derivada, el despeje es posible. Pero en el punto, no en cualquier lado. Eso es lo que quiero que quede claro. Por eso los despejes son en un punto, no en cualquier lugar. Si yo uso otro punto, como pregunta Juliana, tengo que mirar si en ese punto es posible. ¿Dónde me da la posibilidad? Y que en estos cocientes no queden un 0 en los denominadores. ¿Ven? Que yo estaba probando con el -3, 2 y me da. -3, 2. Y ese capaz que te anda. Si acá no te da 0, funciona. Entonces ahí ese despeje es posible en ese punto. Tal vez haya que tomar una de las ramas de la parábola. Ah, ¿Se ok. entiende? Se puede tomar una de las ramas. Claro, pero en el punto. Quiero que quede claro eso. Eso va en el punto. Por eso creo que todavía no entienden eso. Eso vale en un punto, no vale en toda la rama. Ok. Vos pones otro punto. El despeje te lo dice, si es posible, la derivada. Si la derivada se puede calcular en ese punto, el despeje es posible. La derivada, ¿cómo se calcula? No despejando. Ese es el tema. Ustedes están acostumbrados a no despejar. Me van a decir, pero bueno, se puede despejar truchamente y calcularlo igual. Bueno, les voy a comentar algo. Eso no es del todo así. ¿Por qué me van a decir? Porque yo le puse un campo escalar. Uno conoció, yo le acabo de escribir un campo escalar que tiene esta pinta, ¿no? ¿Cuál era el campo? Este de acá. Miren si yo le escribo otro campo escalar que es así. Y yo te No importa. pregunto, ¿cuál de las dos variables son despejables? Y vos empezabas a despejar. Sonaste ahí. Ahí no es tan fácil despejar a mano. Pero sí es fácil sacar las derivadas como están. Yo puedo sacar la derivada de y respecto de x respecto de y, mirar el cociente y probar en algún punto. Más aún, cuidado esto, que yo no pueda hacer el despeje porque me sea complicado, no quiere decir que no se pueda hacer. El teorema lo que me dice es cómo es o sea, no me dice cómo se hace el despeje, pero me dice si se puede despejar o no. No sé si se entiende esto. En algún punto que me den. Martina lo piensa. A ver, Martina, decime. Siempre en un punto vamos a poner P0. Sí, Martina. O sea, el teorema dice que si yo encuentro un despeje en cualquier punto, no hay función en ese punto que yo encuentre. ¿O estoy entendiendo No, mal? no. De nuevo. Ah, El teorema lo que me dice es, si usted calcula la derivada en un punto de una función implícita con respecto de una variable a otra, es porque esa variable es despejable en términos de la otra. Por ejemplo, si yo te Ahora digo sí. acá, la y es despejable en términos de la x en el punto 1, 1, ¿qué tendrías que hacer para eso? Ver si la podés despejar. Te va a volver loca despejando de acá. No es lo mismo que despejar de acá. ¿Está bien? Entonces, vos en lugar de hacer eso, ¿qué te conviene hacer? Saco. Si yo quiero saber si la y es una función de la x en el 1, 1, yo no sé el despeje, pero sí sé que la derivada de y respecto de x en el 1, 1 es menos la derivada de f respecto de
X sobre la derivada de F respecto de Y, cada una en el 1, 1. Y si estas dos derivadas me dan un número y al hacer la división, o sea, que la de abajo me da distinta de 0, solamente con que la de abajo me dé distinta de 0, ya sé que el despeje se puede hacer. Aunque yo a mano no lo pueda calcular porque me es complicado. ¿Se entiende eso? Sí, ahora sí, sí, sí. O sea, si yo puedo hacer esta Jorge, o cuenta, sea que si ninguno da 0, ¿puedo calcular todos los despejes? claro, ¿O por solamente con que ejemplo, uno? no, vos fijate que cuando tenés dos variables, ¿cuántos cocientes hay de esto? Dos nada más. Ahí está este y el que está dado vuelta de este, porque este me está diciendo que la y es función de la x. Cuando esto lo pongo arriba y esto lo pongo abajo, están diciendo que la x es función de la y. O sea que cuando tengo dos variables es fácil, porque ¿cuántos despejes tengo? Tengo dos. Dos Dos despejes posibles. serían. Ahora, si yo tengo un campo escalar de 3 coordenadas, ya la cosa cambia. Si yo tengo un campo escalar de x y z, ¿cuántos despejes puedes hacer? Puede ser, Yo cuidado, 3. que la y sea una función de la x y de la z, que la x sea una función de la y y de la z, o que la z sea una función de la x y de la y. Hay tres. ¿Está bien? Entonces uno se pregunta, sí, pero pará. ¿Y si tuviera 4? ¿Cómo sería la cosa? La X sería de IZW, la Y de XZW, la Z de XYW y la W ¿Y de por qué X. no tener 2 junta con las otras dos? Que me queden 2 en términos de las otras dos. ¿Por qué no tener esta posibilidad también? Bueno, Ah, o sea esta que son... posibilidad no va. Ah, ¿Saben por no. qué? Porque lo primero que hay que determinar es quiénes son las variables dependientes e independientes y variables totales. Si yo tengo un campo escalar, esto es otra de las cosas importantes. ¿Cuáles son los posibles despejes? Supónganse que yo voy a un campo escalar de dos variables, como tengo recién. O sea que esto va de R2 en R. ¿Está bien? El numerito de acá arriba, voy a ponerlo así, vamos a hacer un poco de limpieza, espere. El numerito de ahí arriba me dice el número total de variables. Y el numerito de acá me dice el número de variables dependientes. Ustedes recuerden que las variables de una función existen, el número total de variables, las variables dependientes y las variables independientes. Entonces, ¿cuál sería el número de variables independientes? 1. Exacto. En este caso sería 2 menos 1, que da 1. ¿Está claro? Para un campo escalar. Por lo tanto, está correcto. ¿Por qué? Porque si la y es una función de x, ¿esta qué variable es? La y. La independiente. No, Y ya la lo y es la sabemos. variable dependiente, va a depender. Va a depender de la x. La que vos le das valores es a la x. Acá esta es la variable independiente. Y si yo sumo las dos, me da el número total de variable, que es el número que tiene el campo. ¿Está claro? Y si yo despejo, y si hubiera sido posible despejar la x en función de la y, ahora, ¿quién es la variable dependiente? Esta sería la variable dependiente y esta otra sería la variable independiente.
sea que acá me queda 1. ¿Estamos de acuerdo? El número de variables Sí. independientes. Supongamos ahora que tengamos un campo, como les dije recién, de 3 variables. F de X y Z. O sea que esto va de R3 en R. ¿Cuál sería el número total de variables? 3. 3. Este Número sería el total, número 3. total. ¿Cuál sería el número de variables dependientes? 1. 1. 1. Quiere decir que el número de variables independiente Va a ser 2. 2. independientes es 3 menos 1, que es 2. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo despejar la X como una función de IZ. ¿Por qué? Porque tengo una variable dependiente y 2 variables independientes, como me indica la fórmula. ¿Se ve? Si yo Sí. tengo la Y como una... Yo puedo despejar así, de, qué sé yo, la Y de XZ, Claro. pasa lo mismo. Si yo tengo la Z Y Z de IX, por ejemplo. de IX o de XY, pasa lo mismo. ¿Se ve? Tengo siempre Sí. una dependiente y 2 independientes, que es lo que dice la fórmula. Entonces Jorge, acá, ¿y podés sí, ser de R3 en R3? sí, ya vamos a ver, pero esos campos vectoriales, esos temas de otra clase. Entonces ahí la cosa cambia, porque hay que mirar otras cosas. Y ahora tenemos, y si yo tuviera una de 4, no puede, fijémonos, esto sería un campo que va de R4 en R. ¿Cuáles R, serían los posibles despejes? Este sería número total, este sería las variables. El tema es que las variables independientes es una. Al ser una sola la variable dependiente, quiere decir que yo siempre puedo despejar una sola de estas. La X como una función, ¿no?, de I, Z, W, la Y como una función de X, Z, W, la la Z. Z como una función de X, Y, W, y la W como una función de X y Z. Pero nunca podría despejar de 2 a 2 porque no se cumple la fórmula, como les dije hoy. Quiere decir que los únicos posibles... ¿Por qué? Porque siempre los campos escalares terminan en 1. El tema es cuando tengamos campos vectoriales que no terminan en 1. Entonces esto se hace un bollo. ¿Me entienden? Entonces, yo, por ejemplo, si tengo un campo de R3, acá ya la cosa cambió, es mucho más compleja. No solamente se puede aumentar la cantidad de variables con más campos, sino que hay que mirar los puntos. Entonces me van a decir, bueno, se va a tornar complejo. Y lógico, porque no solamente se puede tornar complejo porque yo no lo pueda despejar, lo cual prácticamente a partir de los problemas que uno empieza a tocar, no va a tocar estos problemas de esta parábola que se puede despejar, sino funciones donde no se pueda despejar, que para eso sirve el teorema, sino también que cuando aumenta la cantidad de variables, por ejemplo, en un campo de R3, ¿cuáles son las, si estos son los posibles despejes, cuáles serían las posibles derivadas? ¿Cuántas habría? Por ejemplo, para este despeje, para el despeje vamos a ponerle 1, a este despeje le ponemos 2, a este despeje le ponemos 3. Para el primer despeje, ¿cuántas derivadas podríamos calcular? A ver, Y 2. 2 ¿Cuáles serían? la derivada que va a estar respecto de Y, la que va a ser respecto de Z. Exacto, la derivada de X respecto de Y, la derivada de X respecto de Z. ¿Siempre dónde? En el En un puntito. punto. Evaluada en el punto. Después, si voy con la segunda, ¿cuántas derivadas puedo sacar acá? También 2, ¿no? Bien, Sería la la derivada derivada de Y. respecto de X y la de respecto de Z. Y 3,
la derivada de Z Z. respecto de Y y la derivada de Z respecto de X. ¿Estamos de acuerdo? Estas serían las que se pueden calcular. Una pregunta interesante que se les podría ocurrir a ustedes es decirme, si calculo una, ¿la otra también es posible? Sí, porque si esta es posible, esta también. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo despeje. Pero podría ser que esta sea posible y que esta no. Si esta no es posible, estoy comiendo el punto. Si alguna de estas no es posible, ese despeje no se puede hacer. Basta con que una sea posible, ya el despeje se puede hacer y quiere decir que al tener una posible, la otra también existe. ¿Entienden eso? Y al tener una que no, se anula. Al tener una que no, la otra tampoco. Y por lo tanto el despeje no se puede hacer. Me van a decir, y si tengo muchas variables, ¿cuántas puedo tener? Acá tengo 4, acá tengo 3. Pero acá entonces, ¿cuántas derivadas tendría? Acá si tenía 3 despejes, tengo 6 derivadas. Acá tengo Voy a tener 4 3 despejes, derivadas para cada variable. claro. 12. Tendría 3 para cada una, ¿no? 12. 12 tendría acá, ¿no? ¿Cómo se podría calcular eso si uno quisiera saber cuántas derivadas podría calcular en cada despeje? Interesante, ¿no? Fíjense en una cosa. Podemos hacer los números combinatorios para calcular eso. Acá tengo 3 elementos combinados de a 2, ¿no? Esto sería, en el primer caso, en el caso este, en el campo de R3 en R, tengo 3 variables agrupadas de a 2. Acá tendría 4 variables agrupadas de a 3. ¿Está bien? ¿Cómo haces el combinatorio? ¿Saben hacer los números combinatorios? O sea, la cantidad de derivadas va a ser igual al combinatorio de 3 agrupada de a 2. 3 factorial sobre 2 factorial sobre 1 factorial, ¿no? O 3 menos 2, ¿no? Claro. 3 factorial da 6. 2 factorial da 2. 3 menos 2, 1. 1 factorial es 1. Simplifico, me da 3. ¿Tengo 3? Sí, tengo 3. Así las cuento. 1, 2, 3. ¿Se ve? La otra, ¿cómo sería? La del campo de R4 en R. La cantidad de derivadas va a ser 4 factorial sobre 3. Entonces esto sería 4 factorial sobre 3 factorial por 4 menos 3 factorial. 4 factorial es 4 por 3 factorial sobre 3 factorial, ¿no? Sí. 4 factorial, a ver si lo pusimos bien. 4 menos 3, 1 factorial. Este se va con este, me da 4. No son 4, son 2. Pero, ¿Qué pasó acá? No funciona la fórmula. ¿Escucharon? No funciona la fórmula. ¿Qué pasó? Son 12 acá. Porque tengo, de esta saco 3 derivadas, de esta saco 3, de esta saco 3, de esta saco 3. No anda. ¿Qué opinan? ¿Se repiten? ¿Cómo se repiten? Me da No, 4. no se puede. Claro. Estos son combinatorios, no son repetición, no son ordenamientos. ¿Qué pasó acá? La cara de Martina, mirá, no funciona, Martina. Queremos saber si tenés un campo de 20 variables, ¿cómo podés calcular la cantidad de derivadas? ¿Cómo la calculás? Te dio 4 acá. Sonamos acá, Martina. Sí, no se cumple. ¿Por qué no andará acá la fórmula? ¿Qué estamos haciendo mal? Primera tarea para la semana que viene. El que me manda esto va a anotarse un poroto. Esto no está en ningún lado, qué bueno.
Por eso lo planteé. ¿Escucharon? Hay que hacerle un arreglo a la fórmula porque hay algo que estamos haciendo mal en los grupos. A ver si saben algo de combinatoria para que sepan usar un poco los números combinatorios. ¿Escucharon? Muy bien. A ver, Flavia, se te quemaron las pestañas, ¿no, Flavia? Te miran raro. Y estoy mirando a ver dónde está el pifie. ¿Dónde está el pifio? ¿Habré hecho alguna de las mías? No, Jorge, pero Además, usted yo puso, lo puse en la calculadora y me da igual que a vos. O sea que hay algo que no estoy viendo. Gritan por allá, chillan. La primera dio bien, ay, mira, ¿y por funciona. qué? ¿Y por qué? Hay algo que estamos haciendo mal con los números combinatorios. ¿Está bien? Bueno, a ver, tarea para la semana que viene, a ver, pensar este problema. Bueno, y aparte, ver si pueden avanzar con la guía. La semana que viene vamos a trabajar con esto y les voy a marcar, les voy a mandar por mail cuál es le voy a mandar un WhatsApp a Martina, si no le molesta, y te voy a marcar qué video hay que mirar para la semana que viene. ¿Estamos? Bueno, dale, sí, sí. ¿Qué video y de qué año? ¿Está? Ustedes tienen todos los videos, así que, porque vamos a hacer como les dije. Y ahora les voy a decir qué tienen que hacer de la práctica, aparte de este problemita de combinatoria extra que le acabo de marcar. Todos los años hago esta macana, pero bueno, es para que se enoje, siempre haciendo de las mías. A ver. Entonces, Jorge, a partir de la semana que viene, tenemos que ver los videos y vamos a empezar a hacer ejercitación acá con usted, si tenemos Claro, alguna quiero duda. que ustedes me traigan los problemas que han tenido. Así lo hacemos conmigo. Y cuando yo veo algo que es importante, se los doy de tarea. ¿Está claro? Vamos así avanzamos un poco más rápido. ¿Se entendió lo que vamos a hacer? A ver. Estamos en la práctica 2. Dos prácticas, no me dicen. ¿Qué va a hacer? A ver. Ya comparto la práctica con ustedes para que sepan lo que van a tener que hacer para la semana que viene, los problemas. Muy bien. Funciones implícitas. Pueden hacer únicamente, no es mucho con lo que dimos hoy. ¿Ven? Les dice, dada la ecuación, que es una función implícita, también se llaman, son ecuaciones, que se define implícitamente así, calcular las derivadas parciales en ese punto. Es fácil. Este tiene 3, ojo el piojo, Martina. Ahí, Juliana. Estos son de 3, de R3 en R. Son todos de R3, mirá. Pueden hacer, no, acá tenés uno de R2. Pueden hacer, se pueden repartir un poco los problemas. Ya saben que no hace falta que todos hagan todos. Hasta el 35. Y el 35 tiene varios. ¿Está? Se lo pueden repartir. Esto lo pueden hacer. Ya con lo que dijimos están en condiciones de hacerlo. ¿De acuerdo? Y pueden calcular las derivadas con la fórmula. Recuerden que no tienen por qué hacer ningún despeje. Tienen que aplicar el teorema y ver cuál da 0 abajo y ese despeje no se puede hacer. Por supuesto, si están en un grupo, en esta no, porque no son de R4. A ver. Fíjense que de
3. A ver si lo puedo subir. No tienen 2 en cada uno, ¿no? ¿Ven? Quiere decir que si uno no es posible, ya el otro no es posible. ¿Se entiende lo que digo? Recuerden que el despeje depende del punto. Y como extra tienen el problema de combinatoria, pensar cómo contar cuando hay que despejar. Lindo problemita les dejé. A ver si saben contar. Tengo una linda clase de combinatoria yo, que la doy siempre que doy física estadística. No sé si saben. Si la quieren, después que piensen eso, les paso el link para que la miren. Al Es una revés, muy- profe. No, porque ahí cuento cómo se resuelve el problema. Sos malo, Jorge. Tengo la solución del problema ahí. Y si no, te lo digo hoy. La idea es que a ver si lo pueden pensar ustedes. Una vez que lo piensen, después les muestro la clase. Toda la clase está hecha con pelotitas de colores. ¿Escucharon?